Hola a todos, bendecimos al Dios eterno por permitirnos una semana más estar compartiendo las enseñanzas de las porciones de su Torá. Y esta semana la porción tiene por título Let Leha, que significa vete para ti. Y comprende desde el libro de Génesis capítulo 12 verso 1 hasta el capítulo 17, todo el capítulo 17. Antes de iniciar, vamos a estar mencionando los episodios o todo lo que resume la porción semanal. En el capítulo 12, el Eterno envía a Abraham o le dice que salga de su tierra y de su parentela a la tierra que él le va a mostrar. Luego Abraham entra en Egipto, también en el capítulo 12 se encuentra con Faraón. Luego al capítulo 13, Abraham se separa de Lot. Lot elige la tierra de Sedón y Dios, el Eterno, le repite la promesa que le da a Abraham. En el capítulo 14 vemos todas las guerras que ocurrieron entre los reyes en aquel tiempo de aquella zona, como uno de estos reyes se llevan cautivo a Lot y Abraham arma su casa para rescatar a Lot de estos reyes. Al volver de rescatar a Lot, el Melquisedec bendice a Abraham. Luego al capítulo 15, el Eterno le promete un hijo a Abraham, le da el pacto, confirma su pacto para su descendencia, pero también le habla sobre el tiempo de esclavitud por el cual iba a pasar su descendencia. Pasamos al capítulo 16 y vemos que en este capítulo Abraham desposa a Agar. Agar huye de Sarai, que era su ama, y el nacimiento de Ismael se da dentro de este capítulo 16. Luego en el capítulo 17 el Eterno le cambia el nombre a Abraham, les entrega el pacto de la circuncisión, le cambia el nombre a Sarai y se relata cuando Abraham se circuncida a todos los hombres de su casa y aún a Ismael. Todo esto es un resumen de los capítulos que encierran la porción de esta semana. Y antes de dar comienzo a lo que es el estudio de esta porción, debemos reconocer ciertas cosas o ver la línea o identificar y entender la línea de lo que el Eterno viene hablando desde el libro de Génesis. Y qué hermoso para mí poder indagar, estudiar, profundizar en la vida de nuestro padre Abraham, ya que en él están nuestras raíces, nuestra identidad está ligada a nuestro padre Abraham y la identidad del pueblo del eterno Dios está ligada a Abraham. Entonces es muy importante estudiar sobre la vida de Abraham, las promesas que le dio, el proceso por el cual pasó, la fe que tuvo Abraham al creer en el Dios eterno, al dejar su tierra, su casa y seguir la dirección del Padre eterno creyendo en él para generar a través de él una nueva nación escogida por el Dios eterno, a través de la cual en la descendencia vendría el Mesías y la salvación para el resto del mundo. Entonces, ¿por qué digo que es importante? Porque por mucho tiempo se ha enseñado a través de escuelas griegas o con un fundamento griego de que sí existe algo como el tiempo de la gracia, basado en una teoría o en un planteamiento llamado el dispensacionalismo, que no nació en el contexto hebreo, no viene de Yeshua, no es el plan del eterno Dios establecido en su palabra, el dispensacionalismo, donde una de las premisas que habla este dispensacionalismo es que estamos en el tiempo de la gracia. A partir de Yeshua estamos en el tiempo de la gracia y que ya no hay ley, ya no hay Torah. Entonces ahora ya no tenemos que regirnos nada por la Torah, sino ahora es por la gracia y hagamos todo, que todo es por gracia. Pero no es así, porque el eterno Dios estableció un plan de redención desde el principio de la creación y inició con Adán
Adán pecó y luego el eterno Dios, desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, que Yeshua, el Cordero, fue apartado, fue consagrado, fue dedicado para la salvación de todas las generaciones que escogidas por el eterno Dios. Entonces el Eterno desde un principio establece un plan de redención que lo plasma en su Torá. En su palabra le revela estos primeros 5 libros a Moisés y revela a los profetas la venida del Mesías y todo este plan de redención. Entonces la palabra no debemos tomarla como ya la Torá no está y ahora estamos en gracia. Porque si la Torá no estuviese vigente, entonces no está el fundamento de nuestro pueblo. No tendríamos por qué estudiar o profundizar en el fundamento de nuestro pueblo. Yeshua estudió la Torá, vivió la Torá y él es la Torá viviente. Al decir la Torá ya no está vigente, negaríamos a Yeshua que es la Torá viviente. El libro de Juan dice que en el principio era la palabra y la palabra era Yeshua y él habitaba con el eterno Dios. Ellos eran uno, son uno y la palabra es Yeshua. Lo parafraseo, pero eso nos enseña que es la palabra, la Torá, el verbo. Yeshua se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿De cuál verbo se está hablando? ¿De cuál palabra se refiere a esos versículos? De la Torá, de estos primeros 5 libros, el fundamento de nuestro pueblo. Entonces el eterno Dios desde el principio, él con la caída de Adán y Eva hace una separación en la palabra que habla a la mujer y a la serpiente, porque dice que la serpiente iba a herir a la mujer, a la simiente, iba a herir a la simiente en el talón, pero ella le heriría en la cabeza. Esto habla de 2 simientes, habla de una línea que iba a venir a través de una descendencia y de la simiente escogida, apartada, por la cual vendría el Mesías. Y nos lo vemos reflejado en Caín y Abel. Caín mató a Abel y el Eterno da una maldición sobre Caín. Luego este se separa y tiene descendencia. A través de esa línea viene esta simiente, que es la simiente de la serpiente. Pero el Eterno Dios dice la palabra que le entregó un nuevo hijo a Adán y a Eva. Este se llama Set. Este hijo Set, y dice de Set la palabra que él perpetúa el culto al Dios eterno. Es decir, este hombre fue un constructor de altares, donde perpetúa el culto al Dios eterno, el seguir al Dios eterno a través de sus generaciones. Pero cuando se habla de Caín, dice que él con su descendencia fueron constructores de ciudades. Esto habla de un sistema de gobierno, habla de una cultura que no estaba regida en los principios del Dios eterno. Entonces, luego a partir de Set y sus generaciones llega Noé. Noé es un hombre justo, lo estudiamos en la parashá anterior, y se da todo lo que sucedió con él, el diluvio y las generaciones que vinieron después de Noé hasta llegar a Abraham. Y entonces vemos como la línea por la cual el eterno Dios escoge a Abraham viene desde Set, el constructor de altares. Entonces, al encontrarnos con Abraham, vemos todo un contexto de su vida. La palabra ya nos empieza a relatar más específicamente aspectos de su vida ya adulto. Entonces no tenemos una referencia escrita en la palabra donde hable de su tiempo, de cómo vivió él en la tierra de Ur de los Caldeos. Pero la tradición nos cuenta que su padre Taré era un general de Nimrod, del rey Nimrod. Y este hombre recibió una señal de que iba a nacer un libertador para ese pueblo, similar a lo que ocurrió con Moisés. Nos cuenta la tradición oral de los rabinos, que él era un general y su hijo Abraham nació con algo especial de parte del Dios eterno. No lo podían identificar, pero era Dios
quien lo había escogido, señalado para nacer en ese momento. Nimrod persigue a los niños nacidos. Abraham es escondido por su padre y por eso permanece vivo. Más adelante, ya cuando era más adulto, también relata que fue tomado nuevamente, fue tomado en este momento por Nimrod y lanzado a un horno caliente, él con su hermano Aram. Pero Abraham no muere y su hermano Aram sí muere dentro de este proceso. Por eso relata al finalizar la parashá anterior que su hermano había muerto, que su hermano Aram, pero él no muere. Luego de esto no se sabe específicamente qué ocurrió, pero su padre Tareb entonces decide salir de esa tierra e irse a la tierra de Aram. Y para ir ya entrando en la porción, dice que ellos llegaron hasta ahí, hasta Aram, y dice que Taré, termina la parashá anterior, Taré, y fueron 205 años los días de Taré, y murió Taré en Aram. ¿Por qué menciono esto? Porque ya lo voy a tocar relacionado a lo que viene aquí más adelante. Entonces, en el versículo 1, ya en el versículo 1 del capítulo 2, en el inicio de la porción de esta semana, el Eterno le dice a Abraham: vete de tu tierra, de donde naciste y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Le dice tres cosas importantes de dónde debía de irse. Le dice: vete de tu tierra, de donde naciste y de la casa de tu padre. No se debe tomar a la ligera todas estas palabras, porque tienen toda una implicación donde él le dice: vete de todas estas cosas, sal de ti mismo, niégate a ti mismo, sal de todo este contexto, esta cultura en la cual has crecido, has vivido, y sal a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué implicaba salirse de esa tierra? Implicaba de toda la cultura que se manejaba en ese lugar, en la cual imperaba en la tierra de Aram. Es todo un contexto de vida establecido en ese lugar donde el Eterno le dice: ya no vas a vivir así, ya no vas a tener relación a esto, vete de esa tierra. Vete de donde naciste, es decir, sal de tus raíces, olvida todo lo que traes de Ur de los Caldeos, olvida todo lo que te enseñaron en Ur de los Caldeos. Sal de ese lugar de tu nacimiento, abandona el lugar de tu nacimiento, esa raíz que yo voy a cambiar. Por eso le dice: vete de ese lugar, sal de ese lugar, porque yo te voy a enviar a otra tierra, te voy a constituir una nueva nación. Y luego le dice: vete de la casa de tu padre. ¿Por qué de la casa de tu padre? Ciertamente bendecimos a nuestros padres y agradecemos al Dios eterno por la casa donde nacimos. Pero obviamente cuando nuestros padres no conocen al Señor o no crecieron o construyeron su vida en base a los principios que el Eterno establece en su palabra, ellos nos van a enseñar a nosotros lo mejor que puedan, lo mejor de sus valores, lo mejor de la formación que ellos proyectan para nuestra vida. Mas en algunos casos puede que muchos de estos principios no sean basados en lo que el Dios eterno establece en su palabra. Entonces hay valores, hay educaciones que se dan a los descendientes que no están relacionados al Dios eterno. Entonces el Eterno también le dice: sal de lo que tu padre te enseñó, sal de lo que tu padre formó en tu vida y vente a la tierra donde yo te voy a ir. Es decir, abandona el lugar donde tú estás, el lugar de tu origen, para ir a este nuevo lugar. Eso implica un cabalgar, un salir de nuestra comodidad, un salir de lo que nosotros nos sentimos cómodos, tenemos el control de lo que yo estoy consciente que vivo, que llevo, para ir hacia un nuevo lugar. Cuando el eterno Dios nos da una palabra y en nuestro caminar con el eterno Dios, esto se vive día a día. Nosotros vivimos irnos de nuestra tierra, del lugar donde nosotros nacimos y de la casa de nuestro padre día a día, porque es una reeducación en la cual empezamos a formarnos cuando tenemos el encuentro con el eterno Dios, cuando Él se revela en nuestra vida y cambia
nuestra vida, entonces ahí empieza un cabalgar en nosotros para abandonar nuestra sustancia, lo que aprendimos, lo que creímos que era correcto, para entonces caminar en lo que el eterno Dios va a dar para nuestra vida, afirmado en su Torah, con base a su Torah, a sus instrucciones, lo cual Él nos va revelando en la medida en que nosotros vamos conquistando y el Eterno va disolviendo nuestra sustancia. ¿Cómo hace el Eterno esto? De Shabbat en Shabbat, de gloria en gloria. Esto implica de gloria en gloria, de Shabbat en Shabbat. Es un proceso ascendente donde el Eterno Dios en un escalón, veámoslo como escalones en un proceso ascendente, donde en un escalón el Eterno cambia un área de mi vida, la revela, trata con ella, yo me someto a su dirección, a su revelación en obediencia y abandono ese comportamiento saliendo del lugar de donde nací, saliendo de mis raíces, de donde aprendí esto, para entonces construir en el Dios eterno su Torah, sus principios, su instrucción de vida, la cual yo más adelante voy a forjar sobre mis hijos. Entonces el eterno Dios ya en el verso 1 le dice, abandona todo esto y vente para acá. Porque le dice, haré de ti una nación grande. Pero antes de entrar en esto, veamos un caso importante, que es lo que decía el padre de Abraham, Taré. Y es que salir de la tierra, de la casa, en este caso fue literal, irse del lugar de habitación para mudarse a otra tierra. El Eterno no necesariamente nos llama a todos a abandonar nuestra casa, el lugar donde dormimos y reposamos, no necesariamente nos llama a esto. Pero en el caso de Abraham podemos decir, no, pero irnos de la casa de mi padre, abandonar a mi padre, tampoco es así. El Eterno no me manda tampoco a abandonar a mis padres. No es eso, es salir de tus raíces, lo que se aprendiste, de lo que formaste, de lo que se estableció en tu vida, para él cambiarlo. En el caso de Abraham, él lo hizo aún abandonando a su padre. ¿Por qué lo digo a su padre? Si leímos que Taré murió de 205 años. Por eso es importante ver esto. Porque dice en el capítulo 11, verso 26, que Taré tenía 75 años cuando engendró a Abraham. Y pongámosle un poco de atención acá. Dice que tenía 75 años cuando engendró a Abraham. Luego dice en el verso 11:32 que Taré tenía 205 años cuando murió. Pero si leemos luego más adelante en Génesis 12:4 dice que Abraham tenía 75 años cuando salió de la tierra de Aram. Ejemplo. Yo tengo 30 años, ejemplo, yo tengo 30 años y engendro a un hijo. Cuando mi hijo cumpla 30, ya yo voy a tener 60. Entonces aquí vemos el caso. Taré engendró a Abraham de 75 y cuando Abraham salió de la tierra, él tenía 75. Si sumamos, entonces Taré tenía 150 años cuando Abraham salió de la tierra de Aram. Eso quiere decir que si restamos los 205 años de vida de Taré, aún él vivió 55 años después de que Abraham abandonó la tierra de Aram para ir en obediencia al Dios eterno, a ir a la tierra que el Eterno le iba a entregar. Entonces él decidió salir aún literal de la casa de su padre para ir a la tierra. Algo similar lo vemos en el Mesías cuando nos habla en Mateo 10, dice, Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no tome su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halló su vida la perderá, y el que perdió su vida por causa de mí, la hallará. ¿De qué nos habla el Mesías aquí? Está hablando de que ni nuestro padre, ni nuestra madre, ni alguna cosa que nos es de importancia o de profundo valor en nuestra vida,
debe estar en primer lugar por encima de él. Entonces nos habla de tomar la cruz y seguirlo, es decir, morir a nosotros para seguirlo a él. ¿A qué vamos a morir? A mis deseos, a mis anhelos, a lo que yo quiero, que por encima de él, de su palabra, de su Torá, de su instrucción, de su propósito para mi vida, debe morir a todo eso para ir en pos de él. Eso no debe estar en primer lugar en mi corazón, sino que el Dios eterno es el que debe reinar y estar en primer lugar en mi corazón y en todas las áreas de mi vida. Por eso el Eterno dice: sal de tu tierra, sal de la casa donde naciste. Es decir, en un área tienes que morir a él, y ya moriste en esa área, pero aún te faltan otras en las cuales tienes que morir y salir de ellas para que el Eterno esté en primer lugar en tu vida y seguir en obediencia a su Torá, a su instrucción. Otro versículo dice en Filipenses 3, leemos a Pablo que dice en 3:7: pero cuántas cosas que eran para mí ganancias las he estimado como pérdida por amor al Mesías. ¿Cuántas cosas pueden ser ganancia para ti, pero que las estimes como pérdida por amar al Dios eterno? ¿Cuántos trabajos te pueden ofrecer, que te ofrezcan una buena suma trabajando los Shabbat, pero que tú los has desechado para celebrar, para guardar el Shabbat al Dios eterno, para apartarte en su día santo consagrado e ir en pos del Dios eterno? Esa es la actitud que tomó Abraham. Abraham, al salir de la tierra de Harán y dejar a su padre y todo lo que fue formado en su vida. Entonces, lo que el Dios eterno estableció para nosotros y nos entregó, su Torá, su instrucción, debe estar en primer lugar en nuestra vida, porque todo lo demás el Eterno nos lo traerá por añadidura. Por causa de la obediencia en su instrucción, las bendiciones nos perseguirán, se activarán en nuestra vida. Guardar el Shabbat al Dios eterno por encima de todas las cosas nos crea como una burbuja donde el eterno Dios nos guarda. Más allá de que el Shabbat es un día aparte, es un día especial donde el eterno se manifiesta en una forma diferente o superior al resto de los días de la semana. El eterno Dios va a guardarnos por causa de nosotros guardar el Shabbat, y asimismo por nuestra fidelidad Él también, que es fiel, cumplirá su palabra en suplir todas nuestras necesidades por celebrarlo a Él, por disfrutar ese día junto a Él, estudiando su Torá y su instrucción. Seguimos entonces. Luego Él dice, el verso 2 del capítulo 12, el Eterno hablándole a un Abraham le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre porque eres bendito. El eterno Dios entonces, por esa palabra, bendice a Abraham. Su vida cambia, se transforma y ahora él es bendición. Con él va la bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Vemos cómo el Eterno habla en plural sobre los que lo bendijeren. El Eterno también los iba a bendecir. Pero el que lo maldijere, el Eterno lo iba a maldecir. Habla en forma singular sobre aquella persona tal cual, esa misma que lo maldijere o hablare, él iba a maldecir a esa persona. Las bendiciones están planteadas en plural, pero la maldición está planteada en singular, ya que cada persona respondería por sus palabras y sus hechos. Y en ti y en tu simiente, dice, serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando dice en ti y en tu simiente, vemos dos aspectos en estos dos versículos donde el Eterno le habla a Abraham por primera vez, como lo vemos acá. Le da esta palabra revelándose a él y dándole dos aspectos. Primero, que él sería bendición, que a donde fuere él sería bendición. Pero también establece dentro de esta primera palabra que le habla a Abraham la simiente que sería Yeshua, o de esta simiente que nos profetiza sobre Yeshua, sobre la venida del Mesías, de que su línea vendría. A través de su descendencia, de su línea, vendría Yeshua. Entonces el eterno Dios saca a Abraham
y empieza a construirlo como una nación por la cual vendría el Mesías. Si seguimos, dice en el verso 5, y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había acumulado y las personas que había conseguido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y llegaron a esta tierra, la tierra de Canaán. Hay algo importante también que ver, y es que Abraham no salió de esa tierra con manos vacías. Él era bendición, él era bendito, como lo dijo el Dios eterno. Entonces él nunca caminó con las manos vacías. El eterno Dios no quiere que su pueblo, sus hijos, caminen en escasez con manos vacías, sino que su provisión esté de continuo activada sobre nuestras vidas, donde Él es, ya que Él es el Padre de la riqueza, Él es el dueño del oro y de la plata, y todas las riquezas pertenecen a Él. Nosotros como sus hijos somos herederos de todas sus riquezas. Entonces Él no quiere que nosotros caminemos en alguna escasez o en alguna necesidad, sino que caminemos con su provisión activada todos los días de nuestra vida. Solo que debemos andar alineados en sus preceptos, en su Torah, en sus principios, para que sus bendiciones se activen sobre nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos decir que la Torah no está vigente, que la ley ya no está vigente? Entonces, ¿en qué caminaría? Sí, hay palabras de los apóstoles, hay escritos en el mal llamado Nuevo Testamento, donde regula ciertos principios, pero la base de todo esto está en la Torah. Todos ellos caminaron en base a la Torah. ¿Por qué digo mal llamado testamento? Porque ¿cómo puede un hombre morir y dejar dos testamentos? ¿Dejó uno y luego otro? No. Toda la palabra es una sola. Por eso cuando hablamos Torah también hablamos de toda la palabra. Porque toda ella fue inspirada por el Dios eterno y establece el plan de redención del Dios eterno. Ahora ustedes me dirán, pero si la Biblia cuando yo la abro dice Antiguo y Nuevo Testamento, ya va. Esa división fue hecha deliberadamente, no fue hecha por el Mesías, no fue hecha por los apóstoles, fue hecha por un hombre llamado Marción, por ahí en el 1600, 1800, no recuerdo exactamente la fecha, donde él cambió y a su criterio él estableció Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Eso lo dice la historia. Y fue establecido así. Entonces la Biblia ahora luego de eso se vendió y se reprodujo como Antiguo y Nuevo Testamento, haciendo una separación entre lo que es las raíces, el contexto hebreo de Yeshua, para a través de la Iglesia Católica, de la religión de Babilonia, sacarlo a una nueva religión y hacerlo el protagonista de una nueva religión y desligarlo de las raíces hebreas en el contexto en el cual creció, caminó, fue instruido y vivió para el Dios eterno. ¿Cómo podemos decir la Torah no está vigente si son las raíces del Mesías y Él es la Torah? Seguimos entonces. Luego dice en el verso 6 que el Eterno Abraham atravesó por toda aquella tierra, llegó hasta el encinar de Manre y todavía habitaban los cananeos en aquella tierra. Entonces, en el verso 7, el eterno Dios se aparece a Abraham y le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Aquí le da la primera parte de un contexto donde el eterno Dios procesa a Abraham y le revela parte por parte porciones de lo que Él quiere hacer con Abraham. ¿Cuál es el plan que Él tiene con Abraham? Y el contexto profético en el cual Él lo introduce dándole partes de su diseño, del propósito por el cual Él lo trajo a esta tierra. Por eso cuando el eterno Dios da una profecía a través de sus profetas, no es, esta es la profecía y así es ya. O cuando Él nos da una palabra a través de un profeta, esto es lo que yo voy a hacer y ya. No, el Eterno nos da porciones para ir construyendo todo el contexto del plan que Él tiene para nuestra vida. Entonces, una profecía no hace diseño, no crea todo un contexto, un diseño pleno, sino que
Él revela una parte para que nosotros nos sumerjamos en ella, nos alineemos a ella, caminemos, nos neguemos a nosotros mismos y vivamos por esa palabra, para entonces Él entregarnos otra porción y así llevarnos de Shabbat en Shabbat, de gloria en gloria, e ir formando nuestra vida y construyendo el diseño que tiene para nosotros. De la misma forma lo hace con Abraham y le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Solo le dijo eso llegando en ese lugar. Entonces es importante para caminar en rectitud, conocer y tener el entendimiento de lo que el eterno Dios quiere hacer en nuestra vida. Para caminar alineado en reverencia al Dios eterno debemos tener este entendimiento. Y si aún no lo tienes, si aún no has recibido esa palabra del Dios eterno, búscalo en el altar, que esto fue lo que hizo Abraham. Dice: y erigió allí un altar al Eterno porque se le había aparecido. Es decir, el altar de adoración para el Dios eterno, donde representa sacrificio, donde representa muerte. Él se niega a sí mismo para dedicar esta adoración al Dios eterno. Y entonces aquí vemos cómo Abraham sí proviene de esta línea que viene de Set, como lo mencionaba, un constructor de altares. La palabra el eterno Dios nos lo enseña a través de esta porción, como Abraham era un constructor de altares, es decir, él no buscaba su bien propio, sino exaltar y adorar al Dios eterno en todo lo que hacía. Verdaderamente él dejó su tierra, dejó el lugar donde nació, dejó la casa de su padre para entonces decir: Señor, he aquí estoy. Haz conmigo lo que tienes que hacer. Cuando nosotros rendimos al Dios eterno nuestra vida, todos nuestros deseos, nuestros anhelos, construimos un altar de adoración al Dios eterno para que Él pueda manifestarse en nuestra vida, revelar su propósito en nuestra vida y empezar a construir todo este diseño. Por eso es necesario tener un entendimiento de lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque somos una pieza, un instrumento clave del Dios eterno para un diseño más allá de nosotros mismos, donde somos un escalón o un eslabón para la generación que viene después de nosotros. Somos un puente en el cual solo nos colocamos para que los otros pasen por encima de nosotros y ellos puedan ser nuevamente más adelante el siguiente peldaño donde otros van a pasar por encima de él. Entonces no podemos tampoco darnos de que somos los más grandes, los más entendidos, porque solo somos un escalón para que la siguiente generación que el Eterno trae, levanta, forma, pase a través de lo que el Eterno construye a través de nosotros. Entonces en el capítulo 12 el Eterno le revela a Abraham lo que quiere hacer con él. Lo primero es que lo saque de su contexto, de la cultura, y Abraham, cuando sale de esto, él no quería perderse del camino, por eso le dedica al Dios eterno toda su vida a través de estos altares. Y de hecho, Abraham construyó en su contexto de vida, en su camino, construyó 7 altares. Él construye 7 altares, de los cuales en esta porción estaremos mencionando solo 5 y los otros 2 estaremos mencionándolos en la siguiente porción de la Torá. Entonces, ¿qué es un altar para continuar? Un altar es un punto de encuentro, sí. El altar, luego en el contexto del tabernáculo, era el lugar donde se ofrecían sacrificios, donde se derramaba la sangre para hacer expiación por el pueblo, donde se consumía la grosura de los animales sacrificados y de esta forma se hacía expiación por el pueblo. Pero, ¿qué representa proféticamente un altar para nuestra vida delante del Dios eterno? Un altar es un punto de encuentro para el Dios eterno. Ahí el eterno Dios se manifestaba, a él le agradaba que el pueblo sacrificara en honor a él, en rendición a él. Y cuando nosotros rendimos nuestro corazón, eso construye un altar donde el eterno Dios se manifiesta en nuestra vida. También es un lugar de entrega, un lugar de muerte, donde morimos a nosotros mismos para que viva Él a través de nosotros. Se recibe dirección y consejo. También en ese lugar se ganan batallas. Y otro es, me gusta mucho, un punto de contacto entre el cielo y la tierra.
y un lugar donde se marca destino. Pueden haber muchos, podemos conocer o que el eterno Dios nos revele otros conceptos acerca del altar, pero en esencia esto es lo que representa un altar para nuestra vida. Es un punto de contacto entre el cielo y la tierra donde se marca nuestro destino. Para Abraham se marcó su destino en la construcción de sus altares, de esos altares, ya que en ese primer altar el Eterno le entrega esta promesa y él se hace con esta promesa a través de su altar, de su sacrificio, y a la misma vez esa promesa de las generaciones que vendrían después de él, así como el propósito que el eterno Dios le iría revelando a través de su caminar. Es decir, proféticamente Abraham lo que estaba haciendo era consagrando no solo su vida al Dios eterno, sino sus generaciones a través de ese sacrificio al Dios eterno. Aunque no se hizo un sacrificio de muerte, representaba la rendición de su corazón a él. Luego dice que de allí se dirigió a un monte, entra en la tierra, ya Abraham dentro de la tierra, y se dirigió a un monte donde estaba al oriente de Betel y plantó allí su tienda. Es decir, leamos mejor. Y el verso 8, de allí se dirigió a un monte al oriente de Betel, donde instaló su tienda. Betel se localizaba al occidente y Jai al oriente, y erigió allí un altar al Eterno, invocó el nombre del Eterno. Este segundo altar, capítulo 12, verso 8, para que lo tomen en sus notas, ya estaba dentro de la tierra, y este fue el primer altar dentro de la tierra que el Eterno le había prometido ya a Abraham, que se la iba a entregar a él y a su descendencia. Pero vemos que ya dentro de la tierra, el Abraham, a través de este altar, él provoca al Dios eterno, manifiesta nuevamente su rendición al Dios eterno para demostrar la cobertura de él sobre su vida ya dentro de la tierra y en lo que iba a caminar en todo ese lugar. Entonces Abraham pudo haber estado en la incertidumbre de hacia dónde lo llevaba el Señor, de qué iba a hacer con él, de todo este recorrido que no era ir de un barrio a otro, de una villa a otra, sino eran kilómetros de distancia de la tierra de Harán a la tierra de Canaán. Y al ver a Adán en esta incertidumbre, pudo haberse encontrado en esta incertidumbre de lo que iba a suceder con su vida. Él levanta este altar provocando al Dios eterno, es decir, manifestando su protección durante toda la estadía en esa tierra, ya que en esta ocasión, cuando él levanta el altar, el Eterno no le habló. Entonces no fue por causa de su revelación, sino más bien fue por causa de la rendición de Abraham al Dios eterno en su caminar. Entonces, cuando nos vienen esos pensamientos, podemos andar el Eterno nos dio una palabra. Ejemplo, el Eterno nos dio una palabra y seguimos en ella, pero hay un momento donde puede venir pensamientos en nuestra vida, podemos hablar en relación esperando su respuesta o que Él cumpla lo que estaba haciendo, pero cuando nosotros dejamos todo eso y decimos que vamos a rendirnos al Dios eterno levantando un altar a Él, esta actitud de adoración al Dios eterno cierra nuestra boca, cierra nuestras palabras, lo que podamos hablar contrario o en duda de lo que el eterno Dios nos ha dicho. Este altar quiebra nuestros pensamientos alineados en su Torah, quiebra nuestros pensamientos para que la palabra del eterno Dios provoque una separación en nosotros, donde hace separación entre lo que nosotros vemos, pensamos y entendemos en nuestro día a día, para que su revelación venga a nosotros, que es su cobertura, su protección, su ayuda en nosotros todos los días, que nuestros ojos naturales muchas veces no ven, pero que siempre están con nosotros. Eso quiere decir que el Eterno no nos meterá en una situación donde nunca tenga una salida. Él no nos lanzará por un barranco a ver qué nos sucede, y si vivimos, vivimos, y si morimos, morimos. El eterno Dios nos introduce en un proceso de formación, de capacitación, donde Él sabe
que nosotros podemos alcanzarlo, podemos lograrlo y superar ese proceso para entrar en esa nueva etapa que el eterno Dios está haciendo. Entonces en Abraham no fue contrario el caso. El eterno Dios sabía qué iba a hacer con Abraham y de lo que él podía llegar a hacer. Entonces Abraham llega a esa tierra, levanta el altar y continúa su camino más al sur. Dice la palabra que él continúa su camino al sur, y durante ese camino se dio un hambre dentro de la tierra de Canaán. Abraham entonces se dirige a la tierra de Egipto, porque en Egipto sí había la provisión, sí había comida. En su camino Abraham ve como Sarai sí era más hermosa que el resto de las mujeres en aquella tierra. Entonces él le dice que cuando le pregunten en Egipto quién es ella, que diga que era su hermana, porque si no lo iban a matar a él y se iban a quedar con ella. Entonces ella hace así. Cuando llegan a Egipto, es admirada por todos los hombres de Egipto, y los príncipes de Egipto la toman, preguntan quién eres, qué eres de él. Ella dice que es su hermana, y entonces es llevada a la casa de Faraón. Luego el Faraón, por la intención que relata más adelante, fue tomarla por mujer por causa de su hermosura. Pero el Faraón le bendice a Abraham por causa de Sarai, su esposa. Le da lugares importantes y él se hace rico en Egipto. Entonces, luego vemos entre el verso 17 y 20 cómo el Eterno castiga a Faraón por causa de Sarai con plagas. Con plagas en su casa, en su familia. El Eterno trajo plagas sobre Faraón y utiliza a Sarai como medio para bendecir a Abraham, trayéndole abundancia en todo, llegando a ser muy rico en ganado, en plata y en oro. Entonces vemos algo, que Abraham llega a Egipto y espiritualmente era como un Gosén para él. Era como un Gosén para la persona que el eterno Dios había escogido, ya que fue libre tanto de la hambruna que había en la tierra como de la plaga que se suscitó en la casa de Faraón por causa de Sarai, por causa de la intención de Faraón de tomar a Sarai por mujer. Entonces, en medio de todo esto, vemos como el resultado del altar que Abraham levantó al Dios eterno a entrar en la tierra se manifiesta en medio de la tierra de Egipto, dándole provisión de todo y dándole abundancia de todo. Entonces eso nos deja una profunda enseñanza de nuestro padre Abraham, que nosotros al rendir nuestro corazón a Él, nuestras cargas a Él y entregarlo todo en el altar para ser consumido por el fuego del Dios eterno en nuestra vida, el eterno Dios se encargará de nuestras circunstancias. Si Abraham fue bendecido en abundancia de ganado, de plata, de oro en medio de Egipto, que es tipología del mundo, nosotros que habitamos en medio del sistema de este mundo, también al rendir nuestro corazón en obediencia, alineado a la Torá y en adoración al Dios eterno, Él cumplirá su promesa como lo hizo con nuestro padre Abraham. Y nos dará abundancia de todo, no caminaremos con escasez. ¿Por qué se hace esto? A través de la simiente de Abraham, Yeshua, que es la simiente que vino después de Abraham, que vendría a través de las generaciones de Abraham. En Él nosotros somos bendecidos, pero debemos caminar en una vida de altares, como lo fue Abraham, un constructor de altares. Luego de todo esto, Abraham sale de la tierra de Egipto y se dirige nuevamente por sus jornadas, por los días en los cuales él descendió de la tierra de Canaán para Egipto. Se vuelve por el mismo camino, llegando así al mismo lugar donde había levantado el segundo altar, al mismo monte entre Betel y Jai, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente. En este lugar, Abraham llega y levanta nuevamente un altar donde había sido erigido. Dice el verso 4, el capítulo 13: al lugar
donde había erigido al principio el altar, y allí el nombre del Eterno fue invocado por Abraham. Vemos nuevamente cómo el Eterno no le habla a Abraham, sino que él en su actitud de constructor de altares, se levanta ese altar al Dios eterno en una actitud de rendición y adoración. En este altar Abraham no presenta, obviamente, como lo dice la palabra, ningún animal en sacrificio, solo construye este altar al Dios eterno, asegurándose de alguna forma a través de este altar que su corazón no se desvíe de la dirección que el eterno Dios le había dado, sino que al salir de Egipto él continúa alineado al Dios eterno y representa también un nuevo comienzo en la tierra, regresando nuevamente a ella. De esta forma vemos cómo se legaliza también en la tierra las promesas que el eterno Dios le había dado, que le iba a entregar esa tierra. Entonces, ¿qué significa que Abraham regrese o volvió nuevamente al lugar donde había erigido este altar? Que el eterno Dios, de tiempo en tiempo, Él nos llamará al altar nuevamente. De tiempo en tiempo Él nos llamará a volver al punto de partida para reafirmarnos, para decir: esto aún te falta, vamos a trabajar en ello, para disolver lo que aún no esté disuelto de la casa de tu padre, de tus raíces, de tu tierra. El eterno Dios te hará ese llamado. Aun cuando nosotros vivimos en cobertura del Dios eterno, alineado con Él, atento a su palabra, Él hará un llamado para traernos al altar y volver al punto de partida para reafirmarnos. Luego entonces Abraham vuelve a la tierra de Canaán. Vemos cómo en este lugar las posesiones de él ya son muchas, así como las de Lot también. Era sobremanera grande y le dice: ve tú a la izquierda, y si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo allá a la izquierda. ¿Por qué le dice? Porque se habían suscitado algunos altercados entre sus pastores. Y entonces Abraham, para cortar con esto, dice: vete tú a un lado y yo miré al otro. Entonces Lot escoge para sí la tierra de la llanura del Jordán, se va al oriente y escoge así la llanura del Jordán, plantando su tienda en la llanura hasta llegar al sur, a la tierra de Sodoma. ¿Qué vemos acá? El nombre de Lot significa velo, pero se ha hablado mucho en contra de Lot, de que Lot no creía a Dios, de que Lot no estaba con Dios, de que Lot era bendecido solo por Abraham. Pero cuando vemos más adelante en las porciones más adelante, vemos como cuando el Eterno va a destruir a Sodoma y a Gomorra, Abraham intercede por Lot ante Dios y le dice que si aún si hubiera un justo dentro de la ciudad, él no la destruiría. Y manda a sacar a Lot de ese lugar, porque Lot fue hallado justo ante todos los hombres que habían en ese lugar. Entonces, aunque él no tuvo la dirección del Dios eterno, no fue un constructor de altares, por causa de él separarse de Abraham y dirigirse a la tierra de Sodoma, vino todo un proceso sobre su vida, vino toda una crisis sobre su vida al no estar alineado en lo que el Señor le revelaba a Abraham y que Lot caminaba con él. Entonces esa misma esencia no fue revelada sobre la vida de Lot, ya que él no era un constructor de altares, es decir, él no se rendía al Dios eterno de la misma forma que lo hacía Abraham. Entonces ellos se separan y inmediatamente al separarse, al Lot dirigirse al oriente, dice la palabra que el Eterno se le apareció y el Eterno le dijo a Abraham: alza tus ojos y mira desde el sur, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de ti
una nación y haré de ti y haré de que tu descendencia sea como el polvo de la tierra, que si tú puedes contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá ser contada. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré, le dice el Eterno a Abraham. Y luego dice el verso 18, y aquí encontramos el cuarto altar que Abraham levantó al Dios eterno, construyó al Dios eterno. Dice, entonces Abraham fue, incursionó y habitó en el encinar de Mamre el amorreo que está en Hebrón, y allí erigió al Eterno un altar. Si vemos el recorrido y si estudiamos en un mapa el recorrido de Abraham desde Ur de los Caldeos hasta Egipto, él recorrió toda esta tierra. Ya vamos a profundizar más ahí. Entonces en el verso 18, Abraham levanta nuevamente un altar luego de una nueva parte del diseño que el Dios eterno definió para Abraham y que le fue revelando para construir de él esa generación, esa nación por la cual descendería el Mesías. Entonces ese altar representa una cobertura del Dios eterno sobre ese lugar, sobre el monte Hebrón. A partir de ahí Abraham fue llamado hebreo, no solamente significando como significado el que cruzó el río, es decir, en referencia al río Éufrates, que dice la palabra hebreo, significa la palabra hebreo, sino por la zona en la cual él se asentó en el monte Hebrón, que más adelante su descendencia y David iba a también habitar en ese lugar. Entonces este altar también define el territorio como la jurisdicción del Dios eterno y una legalidad para su herencia, para su descendencia y todas sus generaciones. Luego entramos al capítulo 14. En el todo el capítulo 14 nos relata sobre la guerra de los 5 reyes de los 4 reyes contra 5 reyes que antes gobernaban en esa región y que los tenían a ellos como pagando impuestos. Entonces todos los 5 reyes, que entre ellos estaban los de Sodoma y de Gomorra, ellos pagaban impuestos a estos 4 reyes del oriente después del Jordán. Ellos entonces se rebelan a su gobierno y deciden incursionar en la tierra para luchar contra ellos. En medio de esta lucha, de este relato que nos da de los reyes, sus nombres, sus ubicaciones, podemos identificar, si estudiamos dentro de un mapa, el recorrido que ellos hicieron desde el oriente, bajando por los lados del Mar Muerto, por el desierto, y luego subiendo hasta Sodoma, hasta Gomorra, donde habitaba Lot. Y que ellos fueron vencidos y Lot fue llevado cautivo junto con ellos. Hubo un hombre, dice la palabra, que hubo un hombre que sobrevivió a toda esta lucha, a toda esta guerra, y fue dando aviso a Abraham de que Lot había sido llevado cautivo por estos reyes. Y cuando Abraham se enteró de que su sobrino había sido llevado prisionero, armó a los 318 jóvenes nacidos en su casa y los persiguieron hasta Dan. La tierra de Dan era más al norte de la tierra de Hebrón, es decir, los reyes ya habían ascendido por la tierra de Canaán hasta el lugar que se llamaba Dan en aquel tiempo, y estaba relativamente al norte, más arriba del mar de Kinnerec, estaba mucho más arriba. Abraham incursiona con sus hombres y los sorprende por la noche. Y dice la palabra de que por la noche, distribuyéndose él y sus siervos para ir contra ellos, los atacaron y los persiguieron hasta Joba, que se encuentra a la izquierda de Damasco, es decir, un territorio mucho más al norte. Al Abraham incursionar contra ellos, hubo una desestabilización en su ejército y Abraham los vence a todos ellos y rescata a Lot, los bienes y las mujeres que estaban con ellos. Él, junto con 2 de sus amigos que habitaban en su zona, fueron hasta allá y los vencieron los reyes. A estos 4 reyes que eran considerados poderosos dentro de toda esta tierra.
Luego de esto Abraham emprende un viaje de regreso hasta su tierra, pero en el camino hasta Hebrón, a Hebrón se encuentra o llega al valle de Sabeo, que es conocido también el Valle del Rey. En este lugar había un hombre que se llama Melquisedec. ¿Qué sucede con Melquisedec? Vamos a hablar un poco más sobre este hombre Melquisedec. Y es que algunos dicen que este hombre era Sem, hijo de Noé. Pero nosotros creemos y apoyamos al autor del libro de Hebreos, que dice, porque en el libro de Hebreos capítulo 7 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas. Primero se interpreta rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, que permanece para siempre, permanece sacerdote para siempre. Entonces, ¿qué pasa con este Melquisedec? Para entender mejor el libro de Hebreos es necesario conocer a Melquisedec en el libro de Génesis. ¿Cómo podemos decir que la Torá no está vigente si todos los escritos de Pablo, la revelación que el eterno Dios le da a Pablo, a sus apóstoles, están basados en la Torá, en su escritura, y Pablo en muchas de sus cartas cita la Torá? ¿Cómo podemos decir entonces ya no está vigente? No. Está dentro del plan de redención, y la Torá es Yeshua. Toda la palabra es inspirada por Dios y toda la palabra nos habla de la instrucción del Dios eterno. Entonces, cuando regresa, Abraham le da los diezmos a este hombre Melquisedec, que no tenía ni genealogía, ni principio de días, ni padre, sino que era semejante al Hijo de Dios, y por esa causa Yeshua permanece para siempre según el orden de Melquisedec, porque ya no, el sacerdocio ya no iba a ser por el orden arónico, que tenía descendencia, que era corruptible, sino por el orden de Melquisedec. Yeshua ahora es sacerdote para siempre. Entonces este hombre hace referencia también a Yeshua. Melquisedec hace referencia también a Yeshua, porque dice que era sacerdote del Dios Altísimo, al cual aún Abraham, nuestro padre, le entrega los diezmos. Le entrega los diezmos y él lo bendice. Salem hace referencia a la palabra, a la raíz del nombre Jerusalén. Era la raíz de lo que hoy conocemos como la ciudad de Jerusalén. Entonces este hombre era sacerdote dentro de esta ciudad que hoy es Jerusalén, que fue la capital, la ciudad escogida por el Dios eterno para hacer morar allí su nombre, y que fuese construido allí el altar, que de hecho es el punto de contacto entre el cielo y la tierra, es el centro del mundo, es el centro profético del mundo, y que también es el centro, es el huerto del Edén. En ese lugar también el Eterno levantó el huerto del Edén, porque dice que del Edén salía un río y luego se dividía en 4 brazos. Entonces el huerto del Edén no estaba en Mesopotamia, no estaba en Siria, no estaba por allá, sino estaba en Jerusalén, que es el punto de contacto entre el cielo y la tierra, donde estaba el árbol de la vida que representa al Mesías. Entonces el Mesías no moraba en Siria, en Mesopotamia, él estaba en Jerusalén. Melquisedec, rey de Salem, entonces bendijo a Abraham diciendo: bendito es Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos de la tierra, y bendito es el Dios Altísimo que ha entregado tus enemigos en tu mano. Luego vemos cómo él le habla el rey de Sodoma, se acerca, sube hasta la ciudad de Salem y habla con Abraham. Le dice que si quiere que tome, que le entregue a la gente, pero que tome para él los bienes. Y él dice que le había prometido al Dios eterno que ni un hilo ni una correa de los calzados iba a tomar para sí, para que no dijesen que él lo enriqueció, sino la parte de los hombres que lo habían acompañado y de lo que habían comido en las jornadas que hicieron para vencer a estos reyes.
Abraham devuelve todo, no se adueña para sí, no se adueña en su corazón, sino que alineado al Dios eterno, no toma parte de lo que era Sodoma y todo lo que ella representaba en su cultura, sino que él solo rescata o interviene por su sobrino Lot y entrega el resto a los que pertenecen, dedicándose solo al Dios eterno, consagrando los diezmos de todo lo que había adquirido en ese momento. Consagra los diezmos al Dios eterno, reafirmando su compromiso con él. Entonces, al nosotros entregar los diezmos también es una señal de nuestra entrega, de nuestra rendición, de nuestra adoración al Dios eterno, reconociendo que Él es el proveedor de nuestra vida, el Señor de nuestras finanzas y de nuestro alimento, que Él tiene cuidado de todo lo que representa nuestro cuerpo mortal para dedicarnos solo a Él. Es una actitud de adoración de este constructor de altares, nuestro padre Abraham. Entramos ahora al capítulo 15, porque luego de que Abraham hace esto, negándose a todo lo que pudo haber adquirido a través de venciendo a los reyes y del botín de Sodoma para solo consagrarse a Dios eterno, él le habla y dice en el verso 1 del capítulo 15: después de estas cosas fue la palabra del eterno a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y tu galardón. Pero ¿por qué le dice esto? Porque los siguientes versículos vemos la condición en la cual se encontraba Abraham para que el Dios eterno, el Padre eterno, le dijera esto. Y él responde: y respondió Abraham: ¿qué me darás, puesto que no tengo hijos? Y mi heredero es Eliezer de Damasco, mi mayordomo. Y añadiendo Abraham dijo: aquí no me has concedido hijo, y aquí que mi heredero es mi mayordomo. Hace un hincapié nuevamente de que el Eterno le había hablado, de que tendría descendencia, pero aún así no la veía. Entonces podemos entender, y el Eterno a través de estos versículos nos revela sobre la vida de Abraham, de que la revelación plena de su promesa, de su palabra profética y del diseño que él estaba construyendo aún no se había revelado a plenitud sobre la vida de Abraham. Entonces el eterno Dios en el verso 4 nos da una demostración de lo que Él es, a quién escogió y por qué lo escogió. Pero antes dice Gálatas capítulo 3 verso 16: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a sus descendencias como de muchas, sino como de una, y a tu descendencia, la cual es el Mesías. ¿Por qué hablamos de esto? Porque ya el Eterno le había dado esta promesa de su descendencia, la cual ahora nosotros entendemos que se estaba refiriendo al Mesías, y de que a través de él todas las familias de la tierra, es decir, todas las naciones, todo el pueblo del Eterno que fue dispersado por la tierra, alcanzarían la salvación, serían alcanzados por el Dios eterno para ser injertados nuevamente en el olivo y formar parte de la familia del Dios eterno, traer y rescatar a su pueblo Efraín, a su novia que fue esparcido por el resto de las naciones. El Eterno entonces, Abraham no entendía que el Eterno no le estaba hablando de que él iba a tener muchos hijos, sino que a través de su descendencia de Yeshua alcanzaría al resto de las naciones, al resto de las familias del mundo, con las cuales Efraín se ha mezclado y alcanzado hasta los confines de la tierra, como lo dice la palabra: y desde allí te recogeré, es decir, a su pueblo, a la descendencia de Abraham por la línea de Yeshua, por su promesa, por la promesa del Dios eterno en la cual Abraham creyó y le fue contado por justicia. Dice el verso 4: pero el Eterno le dijo: este no será tu heredero, sino que tu hijo que saldrá de tus lomos, él será tu heredero. Y luego dice el verso 5: luego llevándolo fuera le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Bueno,
ciertamente sería como las estrellas en relación a número, en la cual no podría identificarse por causa de que el pueblo Israel sería dividido en dos tribus, y la tribu del norte en dos casas, la casa de Judá y la casa de Efraín, el reino del sur y el reino del norte. El reino del norte sería llevado cautivo y esparcido el resto de las naciones y no regresaría. Judá fue llevado cautivo a Babilonia 70 años, pero volvió y puede identificarse. Pero Efraín, que se asimiló al resto de las naciones del mundo a través de la diáspora producida por la invasión de Asiria, Israel, Efraín se dispersó entre las naciones, se asimiló, se mezcló, y ahora no se puede identificar quién es Efraín, quién es del pueblo del Dios eterno, quién pertenece a esas 10 tribus que conformaban el reino del norte, que fueron dispersadas. Por eso dicen no se puede contar. Pero todas ellas serían recogidas. El Eterno las está recogiendo nuevamente, identificando, trayendo, revelando su identidad a su pueblo, y también la identificación con las raíces, con sus raíces y con el Dios eterno. Ciertamente era por eso, pero hay otras cosas también, como las estrellas del cielo. ¿Por qué? Porque la generación, la descendencia de Abraham que vendría a través de sus generaciones sería entendida en los tiempos. ¿En cuáles tiempos? En las convocatorias del Dios eterno, que el Eterno desde la creación en Génesis, el Eterno las estableció, las lumbreras en el cielo, para señalar los muedín, para señalar las sus convocatorias. Entonces su pueblo, su descendencia sería entendida en el tiempo en el cual el eterno Dios llamaría y reuniría y convocaría a su pueblo para él derramarse de una manera especial que el resto de los días en todo el año. Entonces su pueblo también sería entendido en los tiempos. Pero hay algo más, y es que el verbo, la palabra hebrea para y lo sacó fuera es la palabra Jabet, que esta palabra Jabet en hebreo se tradujo como y lo sacó fuera. Pero esta palabra habla de que lo sacó de la órbita terrestre. No es que lo sacó de la tienda y entonces miró al cielo y vio todas estas estrellas. No, sino que lo sacó de la órbita terrestre y le mostró desde encima de todas las constelaciones, de todas las estrellas, todo el plan de redención que él había plasmado en las luminarias, en la creación, cuando estableció la creación. Él le mostró ese plan de redención para su pueblo y lo que iba a hacer con todo su pueblo. Abraham lo vio desde arriba. ¿Por qué el Eterno hace esto? Porque Abraham en Babilonia, cuando nació, le fueron leídos los astros o la carta astral. Le fue leído y le dijeron que él iba a ser estéril, que él no iba a tener descendencia. En Babilonia se acostumbraba a estudiar los astros, las constelaciones, tergiversado, ya corrompido por las tinieblas, por el enemigo, toda esta supuesta lectura de los astros, y le fue lanzada una maldición, un decreto sobre él, donde él no tendría prole, no tendría descendencia. Entonces, si el eterno Dios creó las constelaciones, creó las estrellas, estableció las estrellas y las constelaciones, ¿cómo puede entonces las tinieblas decir, bueno, esto lo hicimos nosotros y creamos las constelaciones y creamos los signos del zodíaco? El enemigo no creó ninguna constelaciones. Él las tergiversó y las cambió diciendo que son los signos del zodíaco y que a través de ellas se puede predecir el futuro. Pero no es así. Ellas fueron creadas por el Dios eterno y en las cuales Él plasmó todo su plan de redención. Y pastor, pero ¿cómo puede decir esto si vemos cómo las personas leen el zodíaco y se dan las cartas y todo? Porque fue corrompido por las tinieblas. Pero el eterno Dios fue quien las estableció en las alturas, en el firmamento. Y lo dice el Salmo 119.1, dice: los cielos
cuentan tu gloria y el firmamento muestran la obra de tus manos. ¿Cuál obra? El plan de redención que Él estableció y le mostró a Abraham. ¿Qué iba a suceder con su descendencia? Luego dice el verso 6, y Abraham creyó a Dios y le fue considerado como justicia. ¿Qué sucedió aquí? ¿Acaso él no estaba diciendo en 2-3 versos anteriores, Señor, pero cómo me va a heredar mi descendencia si no tengo hijo, y quien me va a heredar es este mayordomo, el Damaseno, el de Damasco? ¿Cómo es esto? Vemos acá como al eterno Dios sacarlo y mostrarle todo su plan de redención y todo lo que Él estableció. Entonces Abraham recibió el entendimiento. Le fue revelado todo esto y entendió todo lo que el eterno Dios iba a hacer con él. Entendió cuál era el plan, o ya mucho más explícito el plan que el eterno Dios haría con él, no completo todavía, pero le dio otra parte donde él fue reafirmado nuevamente, y dice que creyó y le fue contado como justicia. Romanos 4 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue declarado justo por obras, tiene de qué gloriarse, pero no lo tenía ante Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado para justicia. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, sino que cree en el que declara justo al impío, su fe le es contada como justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En el contexto, todo el libro de Romanos habla de que en relación a la Torá, es que ellos, los judíos, decían que la salvación venía por la Torá, pero Pablo decía que no era por la Torá, porque dice que si le fue declarado justo por las obras tenía que gloriarse, pero no lo tenía ante Dios. Entonces Abraham fue declarado justo no por las obras que hizo, sino porque creyó a Dios. Entonces cuando habla en el contexto de por medio de cuál era la salvación, si era por la Torá o si era por creer en la promesa del Dios eterno a través obviamente de Abraham y de la descendencia hasta Yeshua, lo que refutaba Pablo en el libro de Romanos. Entonces Abraham creyó al Dios eterno, fue declarado justo, le fue contado como justicia, es decir, él fue justificado, la salvación, luego como se tradujo en el llamado Nuevo Testamento, vino sobre Abraham esa justificación por creerle al Dios eterno. Luego le dice, continúa diciendo luego de mostrarle esto, y se revela en un nivel mayor de profundidad a Abraham, para que Abraham tenga una mayor identificación y relación con el Dios eterno. Esto hace el Dios eterno con nuestra vida al ir hablándonos, mostrándonos, ir nosotros pasando tiempo en la intimidad, en la adoración, en la rendición a Él, donde lo conocemos más a Él, y así nos vamos relacionando en cómo Él hace, cómo actúa, cómo trabaja el Dios eterno, cuál es la proyección que Él tiene para su pueblo, no solo en mi vida, sino en el contexto tanto familiar como del sector como de nación. El Eterno tiene planes con su pueblo, pero nosotros debemos estar atentos a ello para engranar de una manera apropiada y mejor en lo que Él está haciendo, y no nos encontremos caminando desviado o paralelo al plan que Él ha establecido para su pueblo en un contexto de nación, familia o en nuestra vida. Luego dice el verso 7, revelándose más a Abraham. Luego le dijo, yo soy el Eterno que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que tomes posesión de ella. Y Abraham preguntó a Dios, ¿cómo sabré que la heredaré? El Eterno entonces le da unas instrucciones de que traiga una becerra de 3 años, un carnero de 3 años, un cordero de 3 años, que haga un sacrificio a él. Entonces todo esto es la antesala
para una nueva manifestación del Dios eterno en la vida de Abraham. Dice en el verso 12, aconteció que al ponerse el sol un profundo sueño vino sobre Abraham, y aquí que le sobrevino miedo y gran oscuridad. Cuando dice gran oscuridad, miedo y gran oscuridad, está relacionado al acontecimiento en el Sinaí cuando el Eterno entrega la Torá a su pueblo. Entonces dice que el monte humeaba y una gran y densa oscuridad estaba en ese momento. Y el Eterno Dios hablaba. Entonces podemos ver cómo no es que Abraham vino tinieblas y Abraham se sumergió en el temor y la tiniebla, sino que la gloria de Dios, por causa de Abraham obedecer al Dios, hacer los sacrificios donde partió los animales y puso una mitad de un lado y una mitad a la otra, y el eterno Dios en su gloria desciende en ese lugar y pasa a través de en medio de estos sacrificios, dándole una nueva parte de la proyección y del diseño que él estaba construyendo en la vida de Abraham. Entonces, a partir del verso 13 al verso 17, vemos cómo ahí Abraham levanta el quinto altar. Y en este sí se hace un sacrificio animal, si hay derramamiento de sangre. Aquí no se construye un altar como tal, sino que se hace un sacrificio. Él hace un sacrificio por dirección del Dios eterno, enseñándole. Esto nos refleja que él le instruye, le enseña Torá. Entonces, cuando el eterno Dios se manifiesta en ese lugar, esto representaba una actitud de hacer un pacto, un hecho de hacer un pacto donde el rey descendía sobre aquel con la persona que él iba a hacer un pacto. Entonces hace esa referencia. Entonces vemos como el eterno también desciende, luego como antorcha atraviesa en esos sacrificios, en medio de esos sacrificios con Abraham, estableciendo y reafirmando el pacto con él. Y dice, entonces él dijo a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán peregrinos en una tierra que no será suya. Es muy importante este versículo para luego entender todo el proceso que el pueblo de Israel ya como tal, vivió en Egipto. Entonces él dijo a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán peregrinos en una tierra que no será suya, hablando del pueblo de Israel en Egipto, en la cual servirán y serán oprimidos durante 400 años. Dice, servirán y serán oprimidos por 400 años, pero cuando dice por 400 años, no hace referencia a su trabajo 400 años, sino que estos 400 empiezan a contarse en este preciso momento donde él le trae esta revelación. Porque luego dice, pero yo también voy a juzgar la nación a la cual servirán, pero luego saldrán de allí con muchas posesiones. Y tú te reunirás con tus padres en paz, en buena vejez serás sepultado. El verso 16, pero en la cuarta generación volverán acá. ¿Cuál cuarta generación? Contando a partir de Abraham, o sea, después de Abraham se contaría esa cuarta generación en la cual se cumplirían estos 400 años aproximadamente luego de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Desde esta palabra, la salida del pueblo de Israel de Egipto, se cuentan esos 400 años. Pues todavía no han llegado a su colmo las culpas de los amorreos. Dice que a los 400 volverán acá, saldrán con riquezas. Él juzgaría a la nación, saldrían con riquezas, y porque no había llegado a colmo la culpa de los amorreos, es decir, el eterno Dios ya había hablado de que él iba a juzgar a Egipto, de que ellos iban a entregar las riquezas a Israel y que ellos iban a salir con riquezas, pero también que entrarían a la tierra y a través de ellos el eterno Dios entonces traería el juicio sobre los amorreos, sobre los habitantes de esta nación. ¿De qué nos habla esto? Que el eterno Dios nos utiliza a nosotros para juzgar esta tierra, para hacer juicio sobre las tinieblas en la tierra, que operan en la tierra. Entonces hay cosas
que el eterno Dios no va a hacer por nosotros. Hay cosas que nosotros tenemos que conquistar con una vida de altar, con una vida de rendición, de estar apercibido a lo que el Dios eterno está hablando, para traer a cumplimiento sobre nuestra vida y traer juicio sobre las tinieblas. Nosotros somos el instrumento del Dios eterno para juzgar la tiniebla hasta que el Mesías se manifieste como rey y se entrone en Jerusalén y rija así las naciones con vara de hierro, mientras nosotros somos el instrumento del Dios eterno para traer vida al que el eterno Dios nos pone para dar vida, pero también para traer juicio sobre las tinieblas donde el eterno Dios nos envía, no donde yo me quiera meter. Donde el eterno Dios nos envía, como hizo con Israel, trayéndolas como hizo con Israel cuando los sacó de Egipto, trayéndolos nuevamente a Canaán, y juzgando a las naciones en esa tierra. Luego dice: aconteció que al ponerse el sol y venir oscuridad, y aquí hubo un horno humeante y una antorcha ardiente que pasó por en medio de las mitades. Entonces vemos como en este altar Él no construye, en este altar que simboliza este lugar, Abraham no construye un altar como tal, sino que la tierra entera hace referencia al altar que Abraham levantó, y el eterno Dios desciende, se manifiesta como esta antorcha, pero esta antorcha también nos habla del Mesías. También nos habla en Isaías 62:1 que es el Mesías. Seguimos entonces al capítulo 16. Al capítulo 16, donde se da el conflicto entre Agar y Sarai y Agar, ya que a Sarai le entrega a Agar por mujer para que se allegue a ella, y así dice: tenga hijos yo, ya que soy estéril, tenga hijos yo a través de ella. Bien, aquí ella no caminó como el Dios eterno lo tenía preparado. En un sentido podemos decir que intentó ayudar al Dios eterno cumpliendo esta promesa de la descendencia y que tendría hijos. Ella no salía embarazada, entonces dice: bueno, ¿será que te llegas a Agar para que a través de ella yo tenga descendencia? Bueno, vemos que Abraham se llega a ella concibe, y por causa de Agar concebir, entonces trató con menosprecio a Sarai. Sarai la trata con dura cerviz y luego la expulsa de su lugar, de su tienda, de su habitación. En el camino ella se encuentra con el ángel del Dios eterno, se revela sobre ella y le dice: vuélvete a ella y sométete, porque yo te daré, ciertamente has concebido y yo te voy a dar descendencia. Entonces le dice que su hijo iba a ser como un asno montés para sus hermanos, donde su mano estaría contra todos y la mano de todos estaría contra ellos. Ella reconoce que es el Dios eterno revelándose a ella, y le dice que ese lugar era el pozo del viviente que me ve. Vemos cómo sucede todo esto con Agar, y nace Ismael a través de que se llegó a Abraham con Agar. Luego de esto pasan 13 años y entramos al capítulo 17, donde el Eterno confirma el pacto con Abraham nuevamente. Y dice: aconteció que cuando Abraham tenía 99 años, el Eterno se apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios, sea agradable ante mí e irreprensible, y estableceré mi pacto entre tú y yo, y en gran manera te multiplicaré. Vamos a retroceder un poco al quinto altar, porque este altar planteó el escenario para que el Eterno cambiara su nombre. Es decir, para que Él en su actitud de adoración, en toda su vida con el Dios eterno de a Él, se dio un periodo donde el eterno Dios llegó a un momento para cambiar su nombre, para de una vez transformar su esencia, romper todo su pasado, romper definitivamente todo su pasado
y cambiar su esencia, introducir la esencia del Dios eterno sobre la vida de Abraham a través de su palabra, cambiándole el nombre. Y le dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. He aquí mi pacto establezco contigo y serás para multitud de naciones. Y tu nombre ya no será llamado Abraham, sino que tu nombre será llamado Abraham, porque te he constituido por padre de muchas naciones. Aquí el eterno Dios rompe definitivamente la esencia, muda la esencia de Abraham, la sustancia, para introducir de su esencia y hacerlo padre de muchas naciones. ¿Por qué razón? Porque el eterno Dios, que su nombre en el tetragramatón no tiene vocales, es YHWH, es el nombre del eterno. Él introduce su Hei, que es la H nuestra Hei, la introduce dentro del nombre Abraham, dándole así Abraham, introduciendo su esencia, su sustancia sobre la vida de Abraham a través de la palabra lanzada a él. Entonces, el eterno Dios, a través de su palabra, Él cambia nuestra sustancia, nuestra esencia, nuestro ADN, como lo dice Hebreos 4:12. Dice que la palabra penetra en lo profundo de nuestro ser, hasta los tuétanos, y divide las intenciones del alma y del espíritu y hace salir las intenciones del corazón. Pero dice que penetra hasta los tuétanos, que hay en los tuétanos sangre, es decir, ADN. Es decir, que el Eterno puede cambiar nuestro ADN a través de su palabra. Él puede llegar tan profundo como nuestro ADN para modificar nuestra sustancia, para hacer milagros creativos en nuestra vida, en nuestro cuerpo, trayendo sanidades aún a través de nuestro ADN que sean necesarias. Él puede hacer todo eso, nada es imposible para el Dios eterno. Entonces Él introduce su Hei, parte de su esencia y de su nombre en Abraham, así como lo hacen nosotros a través de su palabra profética, de nuestra rendición y caminar en su palabra. Dice, te haré fecundo y te multiplicaré inmensamente, te daré las naciones y de tus lomos saldrán reyes. Mi pacto estableceré entre tú y yo y entre tus simientes después de ti por tus generaciones, por pacto eterno. Y seré para ti por Dios y para tu simiente después de ti. La tierra donde moras daré a ti y a tu descendencia después de ti, toda la tierra de Canaán por heredad eterna, y yo seré tu Dios. Entonces el eterno Dios hace el pacto con Abraham, ya mudando su sustancia, cambiando su esencia y borrando completamente sus raíces, su pasado, y entonces ahora sí, tú serás padre de muchas naciones y de ti, de tus lomos saldrán reyes. Leamos Romanos 4, 11 y 12, dice, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. ¿Por qué leemos esto? Porque seguidamente en el capítulo 17 el Eterno le entrega el pacto de la circuncisión, le dice que a través que esta señal será la señal del pacto. ¿Cuál pacto? El que ya acabamos de leer, que sería que le entregaría su descendencia, le haría padre de multitudes y de naciones, y la señal iba a ser la circuncisión. Y si iba a ser circuncidado él, sus hijos, su descendencia después de él, los esclavos nacidos en su casa y los comprados por dinero en cualquier, también iban a ser circuncidados como señal del pacto que ya el Eterno hizo a Abraham y que él creyó y le fue contado como justicia, es decir, él recibió la justificación por tener fe y creer en él, y como señal le fue entregado este pacto. Entonces Pablo los explica en Romanos, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, como señal de la justicia, es decir, de la justificación, de la salvación que alcanzó, para entenderlo mejor, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, es decir, por la fe que Abraham tuvo, nosotros también a través de Yeshua, por la fe en el Dios eterno y de la obra de Yeshua, también alcanzamos salvación, a fin de que la justicia también a ellos le fuera imputada, es decir, que le fuera aplicada también a ellos, y padre de la circuncisión, por causa de que se circuncidó, para aquellos que no solamente son de la circuncisión,
sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Es decir, esta es la señal del pacto del Dios eterno por el haber creído. El eterno Dios nos entrega la señal de su pacto, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu, la esencia de Yeshua, por nosotros creer en Él, en su sacrificio. Entonces Él viene a morar en nuestra vida y el Espíritu Santo es la señal del pacto del Dios eterno que recibimos del Dios eterno para salvación, para justificación por medio de Yeshua, por el sacrificio de Yeshua, ya que sin Él no tendríamos cómo alcanzar esto, ya que es solo a través de Yeshua, y que Yeshua, que es la Torá viviente, la esencia, Él es la Torá, viene a nuestra vida y es escrita en las tablas de nuestro corazón para que nosotros caminemos por la Torá, por la instrucción, por la instrucción del Padre, el Dios eterno, que eso representa la Torá, una instrucción, la instrucción de un padre para sus hijos. Entonces nosotros a través de eso vivimos por medio de Yeshua. Bien, entonces para ir concluyendo, luego dice el eterno Dios que se circuncidarán todos ellos como señal del pacto, y también le dice que ya no llamaría más a Sarai, sino que su nombre ahora iba a ser Sara, porque ella sería madre de multitudes. Y dice que también le concedería un hijo. Entonces ahora sí, él le dice, yo te concederé un hijo y llamarás su nombre Isaac. Él se ríe y dice, pero como un hombre ya siendo viejo de 100 años va a tener hijo, y una mujer de 90 va a concebir, va a quedar embarazada. Y el Señor le dice, y le dice a Abraham, ojalá Ismael viva en tu presencia. Pero el Eterno le dice, ciertamente Sara, tu esposa, dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Isaac. Y dice, mi pacto yo estableceré con él por pacto eterno para su simiente después de él. Es decir, hablando de Yeshua, nuevamente hace referencia a Yeshua. Nuevamente, me perdona si soy reiterativo en esto, pero el Eterno desde la Torá, desde el principio de los primeros libros, Él ya daba este plan de redención que hablaba, a que se lo revelaba parte a Abraham a través de su simiente y de su descendencia. En la Torá, dentro de la Torá, ¿cómo podemos decir? No, la Torá ya no está vigente, la ley ya no está vigente. Si el eterno Dios nos da las bases de su plan de redención desde el principio, desde su Torá, que es toda la palabra. Luego entonces le dice que ha escuchado también a Ismael, que él lo había bendecido, si de él saldrían 12 príncipes y lo constituirían una gran nación, pero su pacto iba a ser con Isaac. Entonces el eterno Dios escogió la simiente de Abraham a través de Isaac para perpetuar su pacto y su plan de redención para la humanidad, y no a través de la simiente y no a través del hijo de Agar, que era Ismael. El eterno lo iba a multiplicar, pero su pacto era con Isaac. Entonces luego Abraham se circuncida a todos los nacidos en su casa, todos los que compró, se circuncida a Ismael, y era Ismael de 13 años y Abraham de 99 años cuando fue circuncidado. Entonces damos conclusión al estudio de esta semana, sin dejar por alto que Yeshua estuvo dentro de toda esta porción. Hemos hablado de la simiente que el Dios eterno traería a través de Abraham, y también en el quinto altar que Abraham construyó, levantó para el Dios eterno a través de sus sacrificios. Vimos como una antorcha, un horno de fuego y una antorcha humeante, un horno humeante y una antorcha de fuego pasaron a través de estos sacrificios. En Isaías 62:1 nos habla de esta antorcha, y esa antorcha es el Mesías, la luz que representaba esa antorcha nos habla del Mesías. Caminamos alineados, firmes, buscando cada semana tras semana lo que el eterno Dios tiene para nuestro tiempo a través de su Torá, así como lo hizo Abraham al levantar sus altares en cada
periodo o momento de su vida para rendirse al Dios eterno, no solo por la revelación que le daba, sino en una actitud de adoración, consagrándose al Dios eterno en todo lo que emprendía. Así el eterno Dios haga sobre tu vida y traiga esa revelación sobre tu vida, donde puedas ser mudado de tu sustancia, donde el eterno Dios transforme tu sustancia y te haga cabalgar, abandonando tu estado original, sacándote de tus raíces, de tu esencia, de lo que tú has aprendido, te han formado, sea en otros conceptos, en otros principios que estaban desalineados de la Torá del Dios eterno. El Eterno rompe todo esto, despertando a su pueblo, despertando a Efraín, que fue esparcido por las naciones, para hacerte un constructor de altares, para que puedas caminar conforme a las raíces del Dios eterno, que también está en nuestro padre Abraham como un constructor de altares. Y yo declaro que tu vida comienza a forjarse a través de esos altares que el eterno Dios, a los altares que el eterno Dios te convoca, para que tú puedas rendirte a Él. Mudar tu sustancia, abandonar todos los primeros lugares de tu corazón y las áreas de tu vida, para que Él pueda habitar en todo tu ser y guardar y que lo pueda guardar en rectitud, en sumisión, en obediencia al Dios eterno. Te bendigo, declaro que el eterno Dios te lleva de Shabbat en Shabbat, de gloria en gloria, y su revelación viene en aumento y progresiva sobre tu vida. Bendiciones.